¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando como cada domingo. Estamos en vivo y en directo. Estamos haciendo cara o cruz por las pantallas de Unicanal. Clary Arias, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alberto Torres Romero. 21 horas puntualmente, todavía hay calor, 27 grados. Allí están las calles de Asunción. Eso soy Ayala. Sí, las calles de Asunción semi vacías, ¿no? Típico domingo, pero esperando expectantes todos el aguinaldo. Esta semana ya que cobra el sector público aguinaldo, ¿no? A partir del 12. Y esta semana ya es 12, Sí, papá. sí, a partir del 12, sí, ahora. No, lo que pasa es que, acordate que la semana pasada, esta discusión que se generó con esta manifestación de los sindicalistas que quisieron llegar hasta el Palacio de Gobierno, y uno de ellos, Pedro Sánchez, sindicalista, dice, si no nos dan lo que nosotros pedimos, porque le sacaron 500.000 guaraníes, el tema seguro de Hacienda, el seguro privado, el seguro de salud, y ellos amenazaban, vamos a boicotear pago de salarios de aguinaldo. Se instaló una mesa la semana pasada, llegaron a un acuerdo para seguir debatiendo ese tema y se va a cumplir, se va a respetar el calendario que fijó el Ministerio de Hacienda para ese tema. Bueno, a ver, todo acá se puede negociar, pero lo que no se puede hacer es amenazar a la gente, al grueso del sector público. Recordemos que Paraguay tiene un plantel de 400.000 funcionarios públicos entre el Estado central y los gobiernos municipales, así que no puede nadie de Hacienda decir no le vamos a pagar el aguinaldo porque estamos enojados. ¿Qué hicieron eso? Todo lo que generó. Cuida. Bueno, ayer fue Cajacupé, como siempre, toda la atención estuvo a las 6 de la mañana, homilía central, el obispo Ricardo Valenzuela habló de varios temas, tuvo la plana mayor del gobierno, desde el presidente Mario Abdo Benítez, con sus ministros, también vi pocos parlamentarios. Pero por Dios, hay que ser valiente para ir allí. Cajacupé es un termómetro popular y este año mostró justamente eso, su trabajo de termómetro, porque yo creo que Marito a lo mejor dijo, bueno, es mi primer año, voy a ir a Cajacupé, él profesa la religión católica, al igual que su señora esposa, y se fue. Pero por lo menos el material que publicó ABC Color, video incluido, lapidario, le gritaron de todo al presidente y a sus colaboradores. Cuando se estaban retirando en realidad de la explanada de la basílica y se estaban yendo para compartir un desayuno con el obispo y otros obispos que estaban en Cajacupé, y ahí se dio este abucheo de todo, entre paréntesis. Sí. A ver, yo quiero hacer una objeción, porque tenemos el resumen de la homilía, ¿verdad? Ah, tenemos eso. Sí, pero quiero hacer una objeción yo como católico, ¿verdad? Yo quiero ir a la misa, y más a la misa central de Cajacupé, a escuchar palabras de aliento desde el cristianismo y desde la Santa Biblia. Yo, si quiero una bajada de línea política, voy a otro lado, voy al local, no sé, de mis amigos del PLRA o de mis pocos amigos de la ANR. Pero no se interpreta como una bajada política. Ah, ¿no? ¿Qué fue? No, lo que dice Ricardo Valenzuela, cómo ellos elaboraron la homilía. Ellos recogieron testimonios de la gente a lo largo que dura el novenario, entonces aprovecha ese momento central de la misa en Cajacupé, donde están ahí frente, en primera línea, las autoridades, para hacerle un recuerdo de frente a ellos de los temas que a la gente le preocupa, y siempre está en primer lugar salud, seguridad y por supuesto, esto como él dijo, el monseñor Valenzuela, la desvergonzada corrupción que vemos en diferentes instancias, ¿verdad? Yo creo más bien como un recordatorio y que hace la iglesia a las autoridades aprovechando la festividad de Cajacupé, más allá de bajada de línea. Es mi opinión, ¿verdad? Vos tenés la tuya, pero claro, yo interpreto sin duda. de esa manera, ¿verdad? Sí. Esperaba otra opinión tuya, porque vos sos de Comunión y Liberación, otro movimiento conservador de la iglesia, pero este señor Valenzuela pues es el equipo de Lugo, ¿verdad? Medina, Valenzuela, Lugo y no sé quién más se me está perdiendo por allí. Así que a mí no me sorprende, digamos, este tipo de homilías en Cajacupé. Vuelvo a insistir, como una oveja más del rebaño, Jorge, yo quiero llenarme el corazón y el espíritu de otras cuestiones. Cuando voy a Cajacupé o cualquier iglesia, donde vos vas también a lo de Trento, por ejemplo, vamos a irnos nos encontramos con nuestro ser cristiano. Pero tenemos resumen.
Tenemos resumen, le presentamos a nuestra compañera Claudia Aguilera. ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Clary? Y un saludo también a los televidentes de Unicanal. Y yo quiero aportar algo a lo que decías, Clary. Hay que ponerse en el lugar, creo, de toda esa gente que asiste a la misa central de Cacupé, que no tiene la posibilidad de hacer una interpretación política y social todos los días, como tenemos los comunicadores y también otro tipo de personas que están en otro tipo de rubro de repente. Entonces una persona se acerca y más allá de alimentar su espiritualidad, también busca una interpretación política de la realidad y acepta a un monseñor como una persona como que un papaguazú. Claro que sí. Bueno, entonces, yo por lo menos me encanta este debate porque tenemos a dos fantásticos parlamentarios para hablar también después, pero yo hago mis propias interpretaciones, no necesito un intermediario obispo y espero que la gente también pueda sacar sus propias conclusiones. Esa no es una posición bien católica. ¿Perdón? Esa no es una posición católica. Necesitamos sí, esos intermediarios. Sí, tenés razón. O si no, anda... Voy a ir a confesarme después. Bueno. Vale. A ver, Claudia. Bueno, para hacer el resumen acerca de la homilía de la misa central de Cacupé, una crítica fuerte a la corrupción y también a la impunidad reinante en el país, criticaba Monseñor Ricardo Valenzuela el tráfico de influencias, también los altos salarios en la función pública y también acusaba a algunos fiscales y jueces de estar sometidos al poder político. Hizo mención, por supuesto, también a la inseguridad y también la falta de oportunidades para jóvenes principalmente, y hacía también el representante de la Iglesia un mea culpa con respecto a los casos de abuso de menores en la Iglesia Católica. Tenemos un resumen a continuación. Esa bienvenida que le damos a todos los peregrinos que vinieron a celebrar y a dar gracias a María con los pañuelos en alto, con ese saludo a nuestra imagen. Basta de la desvergonzada corrupción e impunidad, fue el mensaje durante la homilía de la misa central de Cacupé. Frente a una masiva presencia de feligreses y altas autoridades del país, el obispo de la diócesis de Cacupé, Ricardo Valenzuela, apuntó a la clase política e hizo hincapié en la desigualdad social y económica. Además, remarcó la corrupción y el egoísmo de quienes gobiernan el país. Cuestionó la actuación de la dirigencia política, que pasa por alto programas de beneficio para la población más vulnerable. Cansado de la violencia y de la inseguridad reinante en las calles. Cansado de los egoístas que buscan solo su bienestar individual. Cansado de los insaciables de dinero y de poder. Cansado de los que abusan el poder, cansado de los que oprimen y compran conciencias ajenas. Cansado de los que negocian sectorialmente los bienes del país, cansado de los que hipotecan el futuro de los niños y los jóvenes. También criticó a la justicia, a la que calificó de no ser igual para todos. Criticó a jueces y fiscales sometidos al poder político y admitió que la ciudadanía está al borde de la justicia por manos propias. Basta ya. Basta a la desvergonzada corrupción e impunidad a la que se ha llegado. La ley no es igual para todos. Es sabido que los políticos tienen sometidos a los jueces y fiscales mediante organismos manejados por ellos mismos. Estamos al borde de la justicia por mano propia. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estuvo presente en la misa central de Cacupé y manifestó que las palabras de Monseñor Ricardo Valenzuela invitan a reflexionar y abrazar con más fuerza la lucha contra la corrupción y trabajar por una justicia para todos los paraguayos. Bueno, ahí está. Esto pasaba ayer. Espera un ratito. A ver, a mí me parece muy válido que efectivamente la gente tenga un portavoz. Uno se da cuenta de eso con el aplauso de la gente, ¿verdad? Pero yo finalmente me pregunto si ahí por ejemplo varias veces le enfocaban a ese Gullón de la presidencia. ¿Vos pensás que a veces le entra bala?
Vos pensás que a veces le entra bala, el discurso le va a llegar al discurso de Valenzuela. Te pregunto, solo por poner un ejemplo. O allí estaba con cara de piedra a Villamayor, por ejemplo. ¿Vos pensás que le entra bala a Villamayor? Todos tienen la posibilidad de redimirse. Amén. Amén. Jesús vino para los... Época de reflexión. No vino, Época de reflexión. Época de reflexión. Vino para compartir con los corruptos, con las prostitutas, con... Puede, ¿por qué no? Desde el momento en que decide entrar a la iglesia ya tiene esa posibilidad de redimirse. Pero vamos a incluirle en este debate inicial a los senadores que están también aquí, por otros temas. Sí, pero antes, vamos, ¿querés ver el abucheo? Ah, Marito. Sí. A ver. Bueno, a ver, aquí me parece que hay varios errores de organización, ¿verdad? Primero, este corralito. Someten al presidente de la República a un corralito. Yo, si fuera Marito... Salió por la puerta de atrás después. Hablaría con su gente de protocolo. No hay por qué someterle al presidente a un corralito de estos. A ver, yo creería que él debería... no tiene otra opción si se está saliendo ahí de la esplanada y tiene que ir a terminar. Yo creo que él tiene que salir solo y medir él solo su popularidad. Si le pones detrás a Villamayor, pero hermano querido, agradecer que no te tiraron tomate, ¿entendés lo que te digo? ¿A quién le gritaba un burro ahí? ¿Al presidente y o a Villamayor? La gran pregunta es a quién le gritábamos los burros, corruptos, todos gritaban allí. A mí me parece injusto para el presidente, Jorge. Yo sé que ustedes no le quieren al presidente, pero me parece que no hay que someterle tan rápido a Marito a estas cosas. Lo que a mí me sorprendió, y hoy escribía en una columna en La Nación, que en tan poco tiempo, viste que cuando vos tenés 4 meses de gobierno, se supone que todavía estás con un pico de cierta popularidad y aceptación, ¿verdad? Sin embargo, en el debut de Mario Abdo Benítez en Cacupé ya se expone a esto, ¿verdad? Al abucheo, a eso me refería, ¿verdad? Tan pronto se dio ese desgaste del capital que él tenía después de haber conquistado, asumido el 15 de agosto. Yo no caminaría con Villamayor, pero ni para ir al Lido Bar, así nomás te digo. Yo creo que no, es amarito el abucheo, será, discúlpame que ponga mis dudas. Claudia, ¿vos estuviste en Cacupé? No fui hasta Cacupé, estuve haciendo el seguimiento desde prensa. No, a mí me gustaría preguntarle después a algún compañero, pues de verdad te digo. Vos decís que es más para Villamayor, no para el presidente. No distingo a otros que están allí. Está Carla Basigalupo, se le ve. Está Ullón, están todos. El presidente del BNF también está, Daniel Correa. Varios integrantes del gabinete están allí. Pero ¿será posible que Amarito? Disculpame. Y después ya tuvo que él salir en este desayuno ahí con los obispos, ya no salió por la puerta de adelante. Pero para evitar la prensa, básicamente. Claro, pues le querían preguntar también el contenido de qué opinaba él de la homilía, ¿verdad? Y salió ya por atrás. Sí salieron los ministros por adelante, él ya salió por atrás. Y bueno, amigos, arranquemos. Arranquemos. Claudia. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a nuestro primer tema de la noche del juicio político a los ministros del TSJE. Este pedido que fue presentado la semana pasada en la Cámara de Diputados. Hay poco tiempo para definir qué es lo que puede pasar con estas autoridades y de acuerdo a las declaraciones como que no se llega a un acuerdo para cerrar los números. A continuación, el material. Diputados presentaron el pedido de juicio político para los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Jaime Bestar, María Elena Huapenca y Alberto Ramírez Zambonini, por prevaricato y mal desempeño de funciones. Esto se da como consecuencia del error que cometieron al convocar a elección en el municipio de Ciudad del Este, cuando la renuncia de Sandra Macleo siquiera fue tratada en la Junta Municipal y días más tarde desconvocaron el llamado, confirmando la llamativa falta.
El presidente del Congreso Nacional, Silvio Ovelar, opinó que esto difícilmente se concrete, pues se debe forjar primero un pacto político y agregó que el titular del PLRA, Efraín Alegre, primero deberá aceptar que perdió en unas elecciones limpias y transparentes. Desde Honor Colorado indican que es preocupante la postura de la oposición, ya que ven una oportunidad para el cuoteo político. En tanto, el Frente Guazú y Patria Querida reivindican un espacio en el tribunal por ser la tercera fuerza política, pero abogan por un cambio real en el TSJE. Quienes definieron su postura a favor del juicio son los legisladores de Patria Querida, Hagamos, Encuentro Nacional, Cruzada Nacional, Frente Guazú, Partido Democrático Progresista y solo algunos colorados y liberales. Queremos saber qué opinan al respecto y establecemos una encuesta a través de la cuenta de Twitter @CaroCruzPI y dice, ¿crees que existen razones para enjuiciar a los ministros del TSJE, sí o no? Y los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia Aguilera. Qué lindo el arbolito, entre paréntesis. Lo domingo pasado no estaba, por eso. Vi acá, giré acá, me asusté al ver este. Parecen unos angelitos ustedes ahí. ¿Sí? Ahí se ve mejor. ¿Mira? Sí. Ya estamos en ambiente navideño. No sé, yo el ambiente navideño lo mido solamente con el aguinaldo. Una buena onda en algún momento, sí, papá. Sí, cuando cobre el aguinaldo, ya está buena onda. No todo es plata en la vida, Jambido. Bueno, hay otras cosas mucho más. Canasta también. Qué bárbaro. Hugo Richard, senador, ¿cómo le va? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También buenas noches a toda la teleaudiencia. Fernando Silva Facetti, senador PLRA, ¿qué tal? Muy buenas noches a ustedes, a Hugo y por supuesto un cordial saludo a toda la audiencia. No sé si quieren agregar algo. Primero hay que agradecer la gentileza de que siempre son puntuales estos senadores. Algo muy reciente como lo que fue ayer la homilía. Senador, ¿vos sos católico? Yo respeto todas las creencias, la fe y las religiones, pero no tengo práctica religiosa. Ok. Pero habrás oído desde el punto de vista político el análisis de lo que pasó ayer en Sí, Cacupé. claro. Desde el punto de vista de las palabras y desde el punto de vista de las denuncias, no hay absolutamente nada que objetar. Todo lo que dijo el monseñor es absolutamente real. Solamente una cosa yo diría. Yo lamento que la jerarquía de la Iglesia Católica solamente hable en estos términos el 8 de diciembre. ¿Y en todo el año? Y en todo el año, la jerarquía, estoy hablando de miembros de la jerarquía. Los obispos. Y tienen muy buena relación con el poder. ¿O no es cierto acaso? Lamentablemente ese coqueteo es peligroso No es para solamente la de ahora, Siempre. No es solamente de ahora. Con el gobierno anterior participaban activamente cuando la destitución de Fernando Lugo. Pero, repito, la iglesia, la jerarquía, habla en estos términos tan reales, repito, solamente el 8 de diciembre. Ustedes se acuerdan, no sé, bueno, nadie somos tan viejos, ¿verdad? Pero ustedes se acordarán del monseñor Ismael Rolón, por ejemplo. Claro. Hablaba todos los días. Bueno, lo que pasa es que Ismael Rolón, diputado, senador, creo que ya es un incunable, ¿verdad? Fue tan grande la figura de don Ismael Rolón. Sin duda. Tan grande, pero efectivamente. Una figura extraordinaria. Extraordinaria. Ismael Rolón, si No, fuera por él, hubiéramos tenido un país. Sobre todo en el momento, en la época en que lo decía, ¿verdad? Claro. En la dictadura. Hoy es muy fácil hablar, ¿verdad? En esa época, lo que significaba eso, ¿verdad? Y el senador Fernando Silva Facetti, buenas noches. ¿Fuiste a Cacupé, senador? No, yo voy siempre antes o después a rezar, ¿verdad? Yo justamente también soy un crítico porque las homilías al final solamente son críticas políticas y si algo escuchamos todos los días justamente son las críticas políticas y si a algo nos abocamos todos los días es buscar soluciones a los problemas políticos y sociales, ¿verdad? Entonces, si uno va a Cacupé, en mi caso particular, me voy a rezar, me voy a agradecer todas las bendiciones recibidas y no soy muy adicto a las largas críticas de la iglesia. ¿Le sorprendió el abucheo que vimos? Me sorprendió.
Me sorprendió justamente por lo que dijiste, ¿verdad? Por lo general, cuando uno es nuevo, tiene unos 6 a 8 meses de venia de social y popular, en donde tiene la simpatía y carga la esperanza. Y me sorprendió realmente, no pensé que hubiera, uno el primer año va sacando pecho a cada cupé, ¿verdad? Y bueno, el que tenga que salir por la puerta de atrás no habrá sido muy simpático. Hugo, Richard, esto mismo, lo del abucheo, la gente está perdiendo la paciencia, tiene mucho que ver también con esto que hemos vivido en los últimos meses, las manifestaciones, los famosos scratches. La gente ya como también en algún momento Monseñor Ricardo Valenzuela dice, están perdiendo la paciencia, la ciudadanía pierde la paciencia. Tiene mucho que ver. Yo creo que la ciudadanía sí está perdiendo la paciencia. Además, ese abucheo se da después de la homilía. Sí. O sea, imagínense las condiciones en que se encontraba la gente, casi enardecida prácticamente. Sí. La homilía casi fue una agitación política. Entonces la gente estaba en condiciones de... Pero además yo creo que hay otra cosa. Si bien el gobierno pone mucho énfasis, me parece bien, el gobierno de Mario Aldo, en el tema de la lucha contra la corrupción, que realmente es un tema del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero también, por supuesto, del Poder Político, ¿verdad? Sin duda. Pero a partir de ahí, o aparte de eso, ¿cuál es el otro gran anuncio del gobierno a 4 meses de haber asumido? Rápidamente, el gobierno de Fernando Lugo en breve tiempo se anunciaba el tema de la gratuidad de la salud. El gobierno de Cartes nos tiró 3 paquetes al empezar nomás el periodo parlamentario. Nosotros no estuvimos de acuerdo, pero estoy hablando de las iniciativas. Claro. Nos tiró el tema de la responsabilidad fiscal, de la ley de responsabilidad fiscal, el tema de la alianza público-privada, y nos tiró el tema de la militarización del norte del país. Fuerza de Tarea Conjunta. Fuerza de Tarea Conjunta, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿cuál es la otra gran decisión de Mario Aldo a 4 meses del gobierno? Aparte, repito, y está muy bien, de alentar la lucha contra la corrupción en el comunidad. ¿Cuál? Excepto sobresale en la repartija de cargos. Yo creo que ahí también, porque eso tiene mucho que ver, ¿verdad? Ese mensaje que se deja. No es un impacto positivo precisamente, ¿verdad? Y fíjense que estamos viviendo, y ayer estaba mirando algunas publicaciones de encuestas realizadas incluso al sector empresarial. Hay un parate económico. Hay un parate económico. Y la gente de abajo, por supuesto, siente más eso. Estamos en diciembre. Por supuesto, se veía venir esto y hay que ver qué viene en los próximos meses por la situación económica de la Argentina, la situación económica que vive Brasil, el dólar que se volvió hacia los Estados Unidos principalmente. Es una situación complicada, regionalmente e internacionalmente, ¿verdad? Entonces creo que hay que ver muy detenidamente qué es lo que puede pasar en los próximos meses. ¿Querés cerrar esto, senador Silva Facetti, estas predicciones 2019 que hizo el senador Richard, nada positivas o muy poco positivas, principalmente es la función del gobierno, pero realmente, yo no sé, Torres, o no tener problema de vencimiento, ¿verdad? Pero yo creo que muchos estamos sufriendo un año 2018, este final, el mercado 4... Hablé con una persona que tiene un negocio, 50% de la baja me dice. Lo mismo, vos te referías al mercado 4, yo hablé el otro día en la radio con Ciplix, Cámara Paraguaya de Supermercados, haciendo la comparación. En esta época del año ya había un movimiento mucho mayor el año pasado en comparación a lo que se da ahora, ¿verdad? Y se siente el bajón económico, el bajón de eso hablan los economistas, ¿verdad? Senador. Y también me preocupa mucho el tema de la economía, porque obviamente cuando uno tiene una coyuntura regional como la que estamos teniendo y como la que evidentemente se está viniendo, entonces uno espera un liderazgo claro de las autoridades responsables y con ideas, con proyectos, a discutir, ¿verdad? Puede ser que yo no esté de acuerdo, puede ser que esté de acuerdo, pero sí espera poner sobre la mesa un par de ideas y tratar de presentar, porque las ideas, los proyectos representan una esperanza y el mensaje de que sí tenemos un plan. Ante esta situación económica, porque todos los informes económicos dan una misma tendencia,
Entonces nuestro plan es este. La primera vez que escuchamos una visión del gobierno fue cuando discutimos el tema de los impuestos, en donde en una reunión de la comisión y una reunión de la bancada se nos acercó el proyecto de simplificación tributaria que pretende ejecutar, y fue la primera vez que supimos, bueno, que estaban analizando y que había un plan, y bueno, quedó postergado para marzo, pero a partir de esa simplificación tributaria se pretende crear una, como dice su nombre, una modernización del sistema, hacerlo más eficiente, más justo, porque hay un porcentaje de evasión importante, y bueno, con eso generar los recursos necesarios para ir dando satisfacción a las necesidades sociales. Pero fue la primera vez. Es decir, para concluir, y si Claudia tiene algún recordatorio que hacernos, además de ese paquete de proyectos de leyes para combatir la corrupción, lavado de dinero, etcétera, y el tema de los impuestos, nada más ustedes recibieron como parlamentarios de este gobierno, proyectos, planes. No. Ahora hay un tema complicado, yo diría complicadísimo, que hay que hacerlo, pero hay que ver qué es lo que vamos a hacer. Porque ahora llegaron al Poder Legislativo, al Senado específicamente, el paquete de leyes sobre lucha contra el lavado, lucha contra el terrorismo, todo vinculado con la cuestión financiera. Yo creo que el Paraguay necesita obviamente legislar sobre eso, ajustar su legislación sobre eso. Pero cuidado con lo que vamos a hacer. No sé si vamos a hacer eso antes del 20 de diciembre o necesita un diálogo importante. Ahí se habla de eliminar el tema de la prejudicialidad. Hay otras cosas que tenemos que verlo muy detenidamente y yo diría responsablemente. Podrían ser inconstitucionales algunos puntos. Algunos juristas, algunos constitucionalistas con quienes hemos tenido las primeras consultas sí objetan de inconstitucionales algunos de los artículos de algunos de los proyectos. Vamos a ver qué pasa. Bueno, hay un tema que obviamente está en la agenda de este final de año y la verdad es una sorpresa y surgió casi de manera accidental ante la decisión de los 3 ministros de la Justicia Electoral de llamar a elecciones en el municipio de Ciudad del Este sin que la Junta Municipal de Ciudad del Este aceptara la renuncia. La verdad, creo que ni los esteños ni nosotros los asunceños sabemos realmente si Sandra MacLeod sigue siendo no intendenta. De hecho, el municipio está intervenido, pero está la renuncia, no está la renuncia. Y esto motivó... ¿Desistió ya su renuncia? Desistió. O sea, retiró la renuncia. No es una no cuestión de retirar. Se fue a buscar y no le dieron. Claro, pero no es una cuestión de que te entregue. O sea, te entregue para que vos... Dejaron allí. No le quisieron recibir la Junta todo lo que se armó la semana pasada. Un concejal que no quiso que se entregue. Dejaron ahí sobre el bebedero y dejaron... Pero labraron acta, ¿verdad? Una escribana, Fornerón, creo que la escribana dejó ahí sobre el bebedero. Más allá de eso, hay una denuncia de prevaricato ahora presentada por parlamentarios, y aquí hay un liberal que, bueno, el liberalismo tiene un representante histórico en la justicia electoral que es Alberto Ramírez Zamonini. ¿Corresponde o no el juicio político, senador Silva Facetti? Bueno, yo acá vengo, supongo que me invitaron ya porque tiene unas cuantas opiniones al respecto de lo que pude leer del libelo acusatorio. Se basa principalmente en la figura de mal desempeño de sus funciones y prevaricato. La Constitución Nacional en su artículo 225 establece el juicio político y básicamente, a más de citar la larga lista de quienes son susceptibles de juicio político, establece que podrán ser justamente por 3 causales principales, que es el mal desempeño, que es una definición un poco discrecional que tenemos los parlamentarios, delitos cometidos en la función y delitos comunes. Entonces, el prevaricato sería un delito cometido en la función. Para que la audiencia un poco tenga una idea, el concepto de prevaricato es una situación que se da cuando un funcionario público, en uso de sus atribuciones, hace mal uso de sus atribuciones, fallando en contra de lo que establece la ley o produciendo un daño al Estado o a una persona. En este caso, tenemos que entrar a analizar si es que hubo prevaricato o no. Supongo que es lo que va a hacer la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Diputados recibe
la acusación, se conforma una comisión, se envía a la comisión y estudian la tipificación de lo que se acusa. Y en la tipificación el delito de prevaricato para mí no cierra porque evidentemente la Constitución Nacional en el artículo correspondiente a la justicia electoral establece cuáles son sus atribuciones y todo lo que sea organizar, juzgar, administrar, temas relacionados a la realización de elecciones, resultados y temas similares a ello, es potestad de ellos. Y la ley 635, que es la ley que reglamenta la justicia electoral, hace una mención, repite eso en su artículo 6º y también en su artículo 2º hace una diferenciación entre las atribuciones de la justicia electoral. Tiene funciones administrativas, dice la ley, y tiene funciones jurisdiccionales. Entendiéndose por jurisdiccionales los fallos, las sentencias que saca, y la administrativa el resto. Lo que el llamado que se dio en base a la presentación de la renuncia realizada por la intendenta en 2 lugares al mismo tiempo. Ante la Junta, porque el gobierno municipal, según la ley 3966, que es la Carta Orgánica Municipal, es ejercido por la Junta conjuntamente con la Intendencia. Entonces, la renuncia se presenta a la Junta y realiza la misma renuncia ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Por qué? Que es el órgano que juzga todo lo relacionado con una elección y la selección de una persona. Acá el problema es que la ley 3966 establece en su artículo 53 claramente que a los 3 años, que vence el 18 de diciembre, entonces es el plazo en que, en caso de que se dé la renuncia, muerte e inhabilidad permanente, entonces se debe llamar a elecciones. Y en caso de que se den los 2 años finales, entonces la Junta resuelve. Y acá tenemos 3 situaciones. En primer lugar, el criterio de que se solicita una intervención a los efectos, la Junta considera que hay denuncias presumibles de irregularidades y que a los efectos de aclarar se pierde la confianza política por parte del órgano que representa a Ciudad del Este, que es la Junta, y la Junta solicita la intervención. Esto va al Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior da su acuerdo, remite y trata eso la Cámara de Diputados. El tratamiento de esto no impide que se haga la intervención. Y el interés, que hay 2 sectores, uno, mi sector político que está encabezado en la zona Alto Paraná por la senadora Gómez, por el diputado Trinidad y en Ciudad del Este por el concejal Bernal, está interesado, por ejemplo, en que no se realicen, sino que sea la Junta la que resuelva. Ustedes no quieren elecciones. Y no existen, en la oposición yo no creo que exista interés de hacer una elección, sino ya dejar que esto pase el 18, termine la intervención y en base a los resultados de las intervenciones, que presumiblemente vamos a tener varias denuncias de supuestos hechos de corrupción o cualquier otra que consideren necesario para retirarle el apoyo a la señora intendenta y que elijan entre ellos. Y está otro sector, que es un sector razonable, que te dice, no, pero si se dio la renuncia antes del 18, que son antes de los 3 años, entonces vos, conforme lo que manda el Código Civil, tenés que considerar que el negocio jurídico, el hecho jurídico en sí, se realizó antes del 18, entonces debe haber elección. Y lo que hace la justicia electoral, en base a la renuncia presentada en ambas instancias, dice, bueno, si ya se presentó la renuncia, evidentemente vamos a tener que llamar a elecciones, porque ya la intendenta, que es la autoridad, presenta. Y ahí hay una contraposición con lo que establece la ley, la Carta Orgánica Municipal, que dice, bueno, el hecho se completa, el hecho jurídico, con la aprobación de la renuncia por la Junta Municipal. Bueno, el llamado a elecciones, que no es un acto jurisdiccional, es un acto administrativo, y al ser un acto administrativo como tal, puede ser revocado. Fue revocado inmediatamente ante el conflicto que se... Claro, pues fue un error, pero una cosa es un error y otra cosa es un delito. Entonces, y actos administrativos, nosotros tuvimos, en el Congreso tenemos al 2x3 actos revocados, y en cualquier instancia, porque es válido, si no causa ningún estado, si no causa ningún agravio, es muy fácilmente revocable.
Y bueno, y entonces ahí quedó. Ahora, ¿es causal para un juicio político? Así como está en ese nivel acusatorio, yo no veo una causal válida. Bueno, ¿qué dice el senador del Frente Guazú, Hugo Richer, sobre esto? Decía el otro día en declaraciones del senador cartista Sergio Godoy, el Frente Guazú estaba esperando un resbalón del TSJE para presentar este pedido de juicio político. Convengamos que yo tengo una posición sobre este tema, ¿verdad? No parece ningún resbalón y aparte tiene un rosario de antecedentes los ministros del TSJE que justifican su salida. Pero vamos a escuchar lo que dice Hugo Richer a la vuelta de la pausa. Las redes sociales se dividen entre la gente que aparece ultra maquillada, posando de más y llena de filtros, y la gente que se muestra espléndida siendo ella misma. Pool, la única gaseosa con jugo natural de fruta, está del lado de los que no necesitan retocar con Photoshop lo que van a subir a Instagram, ni de los que cambian su tono de voz para impresionar, porque siendo nosotros mismos es más natural. Pool, menos filtro, es más natural. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a mirar los resultados de la encuesta que habilitamos sobre el tema del juicio político a los ministros del TSJE. ¿Crees que existen razones para enjuiciar a los ministros del TSJE? Y en un 75% la gente dijo que sí y solo 25% que no. Así que es contundente lo que piensa la gente que está participando con nosotros y los comentarios pueden hacerlos a través del hashtag COCP. Sí, Claudia, muchas gracias. Senador Hugo Richer, además de este nivel acusatorio que presentaron los diputados, ustedes, digo, el Frente Guazú, vi la semana pasada, fueron hasta la Fiscalía, una denuncia penal metieron, estuvo Carlos Filisola, le vi también a Leo Rubín, que ustedes categóricamente consideran que hay razones para sacarlo a los ministros del TSJE. Categóricamente. Voy a referir primero a esta situación de ahora, después está el tema de las denuncias penales, son 2 denuncias penales. Ustedes se preguntaban si finalmente esta señora sigue siendo la intendenta en Ciudad del Este. Y claro que sigue siendo la intendenta. Pero ¿por qué estoy afirmando de esa manera? Porque acá el punto más importante del artículo, acá, senador, 53. 52. 53, creo. Creo que 52. De la Ley Orgánica Municipal. 52. 52, ¿verdad? Es cierto, habla de la convocatoria de elección. Pero ¿qué hicieron estos señores y esta señora? Agarraron y el último párrafo escondieron más o menos así. Porque el último párrafo dice claramente que la renuncia debe ser aceptada o rechazada por la Junta Municipal. Y ahí yo quiero agregar, en segundo lugar, una cosita a la definición que hizo el senador. Yo no soy abogado, claro, ¿no? A la definición que hizo el senador Silva Facetti sobre qué es prevaricato. Él dijo daño a otra persona, una resolución que produce daño a otra persona, a terceros o al Estado. Contra la ley. Hay que agregarle una cosa para que sea prevaricato, sabiendo que iba a ser así. Si no le agregamos esa palabra, no es prevaricato. Pero entonces actuaron de buena intención y entonces puede ser un error. Pero ellos sabían perfectamente. ¿Y cómo sabemos que ellos sabían perfectamente? Porque aplicaron ese artículo y sencillamente se olvidaron, entre comillas, de aplicar el último párrafo de ese artículo. Es prevaricato. El error es, no sé, cualquier cosa es un error. Pero acá estamos hablando de, ¿sabe qué me hizo acordar mucho? Y ustedes se van a acordar cuando el asesinato del doctor Luis María Argaña. ¿Se acuerdan, verdad? Que apenas ocurrió esa tragedia, ya inmediatamente salió una resolución del Tribunal Superior de Justicia Electoral convocando a elecciones. Acá se estaba por tratar en diputados. Y ya el Tribunal Superior de Justicia Electoral sacó esta resolución cuando no había todavía aceptación de la renuncia de la intendenta.
Ese para mí, para nosotros, ese es un motivo claro, categórico, de que esta gente sí, por ese hecho, obviamente justifica el juicio político. Segundo, hay otros temas graves en la justicia electoral. Está el tema de la inamovilidad. Ahí podemos tener visiones e interpretaciones diferentes, ¿verdad? Pero si nos apegamos a la Constitución, ya sé que hay otros artículos en otros lados, pero si nos apegamos a la Constitución, es clarísimo. O sea, necesitan 2 periodos para recurrir, para lograr finalmente la inamovilidad. Desde ese punto de vista, de ese artículo constitucional, categóricamente no. Estas 2 personas, Estar y la Penca, violaron eso, desde nuestro punto de vista. Tercera cuestión. Hay serias irregularidades administrativas. Ahí está la otra denuncia que hizo el Frente Guazú al Ministerio Público. Y ojo con este tema, y espero realmente que el Ministerio Público lo investigue seriamente. Estamos hablando del tema de alquileres a través de un tercero, a través de una empresa. Y estamos hablando más o menos de 220 alquileres más o menos. Sí. De locales. Locales. En toda la República. Llegándose al extremo, ya se está un solo caso porque el contrario va a ser muy largo. La justicia electoral alquila un depósito de la DGTREN, Fuerza Armada. En uno de los años aparece, y tenemos documentos, ahí sí que no es, creo que fue 2014, 2015, se pagaba 28 millones de guaraníes mensuales vía esta empresa que había ganado una licitación para este tema. ¿De quién es la empresa? ¿De quién es la empresa? Un señor de apellido Florentín. Ismael Jadí. Ismael Jadí Florentín, pues, sí. Naizal esa es la empresa. Entonces, imagínense, por ejemplo, notable esto. Ese depósito pertenece a una institución del Estado paraguayo. El Tribunal Superior de Justicia Electoral también. Resulta que se recurre a un tercero para alquilar, ¿verdad? Cuando en un convenio entre instituciones del Estado paraguayo le podía haber salido gratis al Tribunal Superior de Justicia Electoral. En años siguientes ese mismo alquiler creo que baja a 11 millones, una cosa así. Es escandaloso. Y tercero, y finalmente, y esto podemos hablar largo, yo le digo al senador Silva Josetti, le digo muy francamente, es imposible hacer nuevas elecciones con estos ministros. Hay un problema político ahí. Yo creo que hay 2 problemas. Uno es que trabajamos junto con el senador, hay que necesariamente modificar la ley que hace al sistema electoral paraguayo, categórico. Quedamos en que en marzo y vamos a trabajar sobre eso. Pero en segundo lugar, estos ministros ya no merecen la confianza, no sé si del 100%, no voy a decir eso, pero ponerle que sea del 30 al 40%. Y si hay una cosa que no tiene que fallar en la convocatoria a las elecciones, para la legitimidad del resultado, solo el ministro de la Justicia Electoral. Esta gente no puede seguir, no sé además, no solamente si la gente va a ir a votar en unas próximas elecciones con estos ministros. Y no sé si hay ciertas agrupaciones políticas que vamos a cerrar los ojos y a participar así nomás de esa elección. Por eso cuidado. Y el presidente de la República no puede hacerse embotador sobre este tema. Estamos hablando de un serio problema que hace a la legitimidad electoral o del sistema electoral paraguayo. ¿Me permití allí? ¿Cómo no? Senador Silva Josetti, la confianza en el organismo más importante electoral de nuestro país. Segundo, el desgaste. Ustedes los liberales, por ejemplo, hace casi 20 años ya está Ramírez Zambonini. ¿Ustedes creen que el mismo Ramírez Zambonini hace 20 años o cambió para mal, para bien? Y mira, la justicia electoral, te voy a decir muy brevemente, tengo anotado el tema de la inamovilidad que habló. Yo coincido, para mí 5 años, pero la Corte Suprema de Justicia, que según la Constitución es la única responsable de interpretar la Constitución, interpretó en otro sentido. Entonces a mí me queda o acepto o cambio la Constitución.
punto uno. O juicio político a los ministros de la Corte. O juicio político a los ministros de la Claro. Corte, que cuando se quiso hacer no se pudo, ¿verdad? La otra es en cuanto a la doctora Huapenca, no sé, muchos años ya tiempo, fue miembro del tribunal en Itapúa mucho tiempo, ¿verdad? Y con el tema de la credibilidad, es esta la justicia electoral que ha garantizado resultados municipales de donde se ganaba por un voto. En muchísimos casos, esta es la justicia electoral que le dio la victoria a Lugo cuando ganó. La victoria reconoció los resultados, fue muy profesional. Yo creo que en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, su trabajo es muy bueno. Ahora, el tema de la administración siempre ha tenido denuncias y nunca se avanzaron con la denuncia, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo actúa la Fiscalía en estas nuevas denuncias administrativas que tienen, y en caso que se demuestre que ha habido realmente, sería una de las causales de juicio político, sería evidentemente cometer delitos dentro de sus funciones o delitos comunes, ¿verdad? Entonces, te cargo la tinta, perdón, ahí te interrumpa, senador Silva Facetti. Te cargo la tinta porque tu candidato presidencial, ya estamos en Navidad del 2018 y todavía no reconoció la victoria de Mario Audo, por ejemplo. Es la primera vez en la transición que un candidato perdidoso en las elecciones no reconoce su derrota. Eso también implica un desgaste de la justicia electoral, por eso Efraín no sale, che, ganó Marito. Yo hasta ahora estoy esperando eso, porque son señales de confianza, claro, hacia el organismo. Después de una excelente elección de Efraín, realmente Efraín nunca reconoció, pero ya le conocemos a Efraín, ¿verdad? Él es una persona muy, muy particular, sí. Que no me sorprende en el fondo que no haya reconocido, pero yo sí reconozco porque en todos los casos en temas de asuntos electorales se han fallado conforme manda la Constitución y la ley, y contra viento y marea. Y después hay otra cosa que voy a salir a favor de Richard, perdón, Torres, y es que la tercera fuerza política hoy es la izquierda, me guste o no nos guste, a mí no me gusta, pero bueno, es la tercera fuerza política y ellos también tienen el derecho de formar parte de la justicia electoral, doctor. Yo coincido en ese punto, en la necesidad, porque el cuoteo tan mentado, tan vendeado, representan visiones filosóficas distintas. Pero vos no podés tener una Corte Suprema donde los 9 sean conservadores, ¿verdad? Porque hay un porcentaje de la población. El hecho de que Frente Guazú no sea capaz de absorber toda la izquierda es un problema electoral, pero hay una corriente de pensamiento diferente. Y electoralmente ellos son la tercera fuerza. Sí. Correspondería, pero bueno, entonces bueno, vamos a hablar de un acuerdo político y vamos a ver cómo hacemos para cambiar la justicia electoral. Ahora, el tema que nos trae hoy es este pedido de juicio político que yo tuve acceso, pude ojear, y me parece que con estas causales no corresponde. A ver, quiero más cerrar, perdóname. Todos deben tener un espacio de pensamiento, senador. Sí. Y eso tiene que garantizar los liberales, los gays, no sé, la izquierda. Todos deben tener un espacio. No, ahí ¿cómo señalar también? No, al arbolito nomás. Una cosita ahí. No, yo lo dije públicamente varias veces, lo que acaba de decir el senador Facetti. En la Corte sí hay 9 personas con pensamiento conservador. Y de pronto saltan en el debate político temas, ¿verdad? Que sí diferencian filosóficamente a la izquierda y a la derecha, ¿verdad? El Tribunal Superior de Justicia Electoral también tiene que refrescar esa composición. Acá quiero hacer una aclaración. Si yo le escuché a alguna gente decir el Frente Guazú quiere aprovechar, no es cierto. Desde el 2013 nosotros reivindicamos esto, y en el 2013 se va a acordar el senador Silva Facetti, a nosotros nos hicieron una maniobra y le metieron al señor Huapenca. Así fue. ¿Te acuerdas cuando fue designada la señora Huapenca? ¿Quién era el candidato de usted? ¿Camacho? No, nosotros terminamos por votarle a la señora Patricia Blasco. A la doctora Blasco. Liberal también. Liberal, pero terminamos por votarle a ella en esas circunstancias. Pero nosotros hicimos una maniobra, pero le quiero decir con eso, Cari, Jorge,
Nosotros venimos reivindicando esto desde el 2013 e hicimos de vuelta toda una disputa, ustedes se acordarán, antes de las elecciones del 2018 en el tema de la conformación de la Junta Cívica. Porque claramente dice la ley al respecto, la mesa receptora de votos, la Junta Cívica, ¿con qué se referencia? Con la composición en el Senado. Eso dice la ley, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos reivindicado siempre eso. Pero no es porque ahora esta gente cometió lo que para nosotros es motivo de juicio político, nosotros hablamos de eso. Esa es una mentira. Ojo, independientemente de que lo hagan, están en su legítimo derecho, ¿verdad? Totalmente, no hay que ser hipócrita al respecto, ¿verdad? Y además yo quiero saber una cosa, se van a ir al corte seguramente, ¿verdad? Sí. Yo no sé si esta resolución sobre el tema de Ciudad del Este, yo quiero saber, no estoy todavía seguro, por eso pregunto, y vamos a preguntar institucionalmente esta semana. Yo quiero saber si Ramírez Samonín firmó ese documento. Algunos me dicen que él había salido del país, que unas horas antes salió del país, no sé si es cierto. Pero acá yo tengo dos documentos, acá tengo dos documentos. ¿Le firmaron por él? Tengo dos documentos, una, la firma del tema Ciudad del Este, donde está la firma de Ramírez Samonini. Vamos a mostrar eso, por favor. Ahí. Un ratito, senador. Brilla si puedo dejar ahí mismo, por favor. Después, en el próximo bloque vamos a arreglar, estamos mostrando en pantalla, pero ahora... Fíjense bien, esta es la firma. Este es el documento de Ciudad del Este. Este es el documento de Ciudad del Este, ¿verdad? Bueno, entonces voy a ir a otro documento. A un documento anterior. A ver. Si dejas quieto ahí, senador, por favor. Fíjense. No es igual, ¿verdad? El otro tenía una sola raya. Sí. Entonces no estoy afirmando, no estoy asegurando, pero sería importante que también la justicia electoral nos diga si el señor Ramírez Samonini estuvo en el país en esas horas y si es su firma. Si estuvo y es su firma, perfecto, espectacular. En todo caso nos explicará por qué firma de manera diferente, ¿verdad? Pero será cosa de él. Pero un dato Pero este es un interesante. dato importante que también hay que aclarar, o esclarecer. Porque hay un dato, eso que está diciendo el senador Richard, para complementar. Lo que sí dice en la justicia electoral, que el domingo a la noche, Ramírez Samonini viajó a México. Así y es. esto se firmó el martes. Se fue tan rápido. O sea, por eso, y lo otro, ese dato real del viaje se tiene. Y el otro elemento que aporta Richard es esa diferencia que existe entre la firma de la convocatoria a elecciones en Ciudad del Este con las otras firmas de Alberto Ramírez Samonini. Por eso ese documento parece que es. Y si eso se confirma, sí que olvídate, pero ¿quién firmó por él? Eso ¿verdad? es delito, pero nada que te pregunte, es delito, una falta. Si él viajó, no firmó y le dijo a alguien, firma nomás por mí, después yo no voy a negar mi firma. Y debería hacer, ¿verdad? Porque, bueno, en primer lugar, la manifestación de voluntad tiene mi firma, por más que salga un estudio, un pericial que no es tu firma, si vos decís que es tu firma, es tu firma. Ahora, habría que ver realmente ese lapso en que viajó, no, si estuvo, si no estuvo. Y bueno, Mira, en primer lugar tiene que aclarar él, ¿verdad? Si Migraciones confirma esto, olvídate, un mazazo. Yo le pedí a una persona de Migraciones, porque yo tenía esa información, y no, vos sabés que no me da la información, ¿verdad? Le quería oficialmente, era como... Acá, él es senador de la Nación. No, por eso digo, ¿verdad? Él tiene que pedir. Claro, por eso digo. Yo recurrí a un funcionario de Vos Migraciones sabés que es más para medir esa eficiente el información. pedido dentro de la ley de transparencia, te responde mejor, más rápido que a un senador, sí. Yo nomás me temo que cuando ahora, porque yo no lo quería lanzar todavía, Richard lo lanzó, digo que los de Migraciones No, puedan... estás loco. Eso está... Arabia Saudita no pudo esconder que le mataron a ese periodista, le callaron. Sí es cierto, Claro. Clary, sí es cierto que hay tres cosas. Sí. Uno, sí es cierto que viajó efectivamente. Primera cuestión. Vamos a trabajar sobre la hipótesis de que viajó. Acá hay dos posibilidades entonces.
Firmó antes de viajar, firmó ya el domingo. Ok, firmó el domingo. Y la otra es que efectivamente 8 hayan firmado por él, porque ni siquiera, no sé, pudo haber puesto, no sé, él es abogado, por autorización, nada, no sé, nada. Tengo que hacer una pausa. A la vuelta, cortito, ya seguimos hablando sobre este tema. Ya venimos. Es momento de planificar tus vacaciones. Comprando tus pasajes de Líneas Aéreas Gol con las tarjetas de crédito del Banco Basa, tenés 18% de descuento. Y además, podés hacerlo hasta en 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz y vamos a mirar nuestra encuesta habilitada en Twitter, @CaroCruzPI. ¿Crees que existen razones para enjuiciar a los ministros del TSJE? Participaron 437 personas hasta el momento. ¿Y qué dicen? En un 52% creen que no hay razones y 48% que sí hay razones. Esta encuesta era 75-25, ¿verdad? Subió la participación Activaron también. Momentos muy sólidos los míos. Sí. Qué increíble, ¿Qué opina, senador, con respecto a lo que dice No, senador? ¿Son sólidos sus argumentos o no? Solamente que en relación al resultado anterior Sí. y a este resultado se movieron las maquinarias de las redes sociales. Eso vamos a poder solucionar cuando saquemos nuestra ley de encuesta. Nos vetaron. Cierto que Marito vetó la ley de encuestas, es verdad. Bueno, ¿qué es lo que, por qué se habla de pacto necesariamente? O sea, en el fondo lo que salta es, ¿hay una coincidencia en sacarlo a todos? Porque sí, coincidencia en sacarlo, pero tenemos que hacer un pacto. ¿Qué implica el pacto? El pacto implica acordar quién va a ir en reemplazo de los que salen, o no. ¿Qué significa cuando se habla de pacto, senador? El que habló de pacto básicamente hasta ahora es el presidente del Congreso, Silvio Velarde. Varias veces dijo que esto requiere un pacto al máximo nivel. Varias veces lo dijo, ¿verdad? Ahora, la justicia electoral, a diferencia de otras instituciones, es una institución que está conformada, organizada por los partidos políticos. Son representantes de partidos políticos los que están como ministros de la justicia electoral. Acá no hay de otras instituciones, de otros representantes, son gente de partidos políticos. Primera cuestión, si hay algo que acordar en todo caso, en mi opinión, es efectivamente de apoyar el juicio político. Ese es, para nosotros, ese puede ser. Yo no quiero usar mucho la palabra pacto porque cuando ahí opera la bien de gente de allá. Pero sí un acuerdo político para impulsar el juicio político a los ministros actuales de la justicia electoral. Y en segundo lugar, que es una coincidencia, diría genérica, pero tendría que materializarse de alguna manera, que realmente todas las fuerzas políticas más importantes del país estén representadas en la máxima instancia del organismo electoral, porque es representación de partidos políticos. Entre paréntesis, Patriquería, le escuché el otro día a Fidel Zavala, dice, en realidad a nosotros nos corresponde ese espacio, porque nosotros somos la tercera fuerza, y entonces le preguntaban por el Frente Basú, sí, pues ellos son concertación y nosotros partido. Entonces, no, van a buscar siempre la vuelta a eso, yo no tengo ninguna duda, pero además no voy a entrar yo en la discusión con el senador Zavala, con Patriquería sobre ese tema.
La realidad es que hay una confirmación. La mayoría de las juntas cívicas para estas elecciones, en el fallo final, para la representación en la Cámara de, perdón, en la Junta Cívica, a favor de quién fallaron, del Frente Guasú. Es un antecedente que está ahí en la justicia electoral. En otros lados pues, hubo problemas, pero ese es el fallo principal. En segundo lugar, 119.000 y poquito más de votos es la diferencia entre el Frente Guasú y Pachaquería. Con todo respeto, pero no quiero entrar en esa discusión, porque me parece que no es el tema principal, con Pachaquería. Bueno, para cerrar, no corre entonces a tu criterio de juicio político. Para mí no hay causal. No hay causal. En esta acusación no hay causal. Y claramente hago yo siempre la diferencia. Yo tengo una confianza muy importante en la gestión de sus funciones constitucionales del Tribunal Superior de Justicia Electoral y la justicia con luces y sombras. Más allá del aparente fato de los alquileres. Claro, no, de la función constitucional. Ah, ahora, hay que hacer, claro, administrativamente y están los procedimientos adecuados y hay que demostrarlo. Pero tenemos que ser coherentes. Lluvia, es un tendal de hace muchos años, sí. Venimos escuchando y nunca culminan nada. Porque, bueno, esto es lo que me dijo Jorge, aparentemente es un fato este tema de los alquileres, ¿verdad? No, claro que es. En eso que dijiste que te pasaron de la justicia electoral, podías decirlo. Sí, a partir me de lo que envió un mencionó. funcionario aclarando que el doctor Zambonini viajó el miércoles de madrugada. Y que la firma cambió y que él efectivamente. cambió ante escribano la firma. Ajá. No sé cuándo era, pero aclaró Es lo, que, un funcionario. es lo que te dice alguien de la justicia. Alguien de la Sí, justicia que también está ahí. Zambonini, No, estoy seguro que fue. Me parece que no está loco, No está, parece. pero alguien ahí de la justicia electoral. Bueno, senador, ¿qué? Si no corre, entonces no hay votos para el juicio político. Yo creo que más temprano que tarde, o un poco más tarde que temprano, se va a hacer juicio político. Porque hay un elemento que más allá de lo que el senador considere que hay predicato, no hay predicato, no se van a hacer las próximas elecciones con estos ministros. Hay problema de confianza. Y ese es un argumento que va a terminar pesando. Yo sé la postura del sector donde está el senador Silva Facchetti, pero no se van a hacer, o por lo menos de manera creíble y de manera normal, no se van a hacer las elecciones con estos ministros. Imposible. Se va a generar una crisis política muy grande y ese va a ser un elemento de peso que va a terminar haciendo que se renueve la justicia electoral, tanto en el marco legal como también en la de los ministros de la justicia electoral. Bueno, vamos nosotros a hablar del tema pacto migratorio. Después tener una opinión sobre eso, senador Richard. El pacto migratorio, hay un grupo que dice que eso es violatorio de la Constitución Nacional, que están en contra, que por qué nosotros nos vamos a sumar. Esto que se define, creo que la próxima semana en Marruecos. Mañana y pasado mañana. Pasado mañana, sí. Esto realmente ya se firmó y mañana se hace oficialmente, sí. En todo caso, ¿verdad? Primero, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que hacer una primera aclaración. Este es un pacto, no es un convenio. Por eso no es vinculante esta firma. Segundo, lamento realmente la manipulación, no sé qué calificativa, escandalosa que se hace este tema. Ya están viniendo los árabes, los terroristas, todo el mundo está viniendo entrando acá en los diferentes puntos de la frontera de Paraguay. Uno puede estar en desacuerdo, pero hay que exigir que los argumentos sean serios. La mayoría de la gente a que yo seguía en redes sociales ni siquiera leyó. Uno puede estar en desacuerdo, no hay problema, pero que nos digan estupidez o disparate. Y en tercer lugar, creo que también tenemos que tener en consideración, algunos dicen 1 millón, yo diría más de 1 millón de paraguayos y paraguayas que están por el mundo. Y quiero terminar con esta reflexión. La historia de la humanidad, siempre se ha construido sobre flujos migratorios, en todas partes del mundo. Y esos flujos migratorios hicieron síntesis culturales, ¿verdad? Resulta que ahora somos todos nacionalistas, perdemos la soberanía nacional. La soberanía nacional hace mucho tiempo que hemos perdido.
por varias razones. Entonces, exijamos más allá de las diferencias y la falta de acuerdo, exijamos mayor rigurosidad cuando se dice estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo. Cortito sobre el punto, senador. Y no muy lejos de la misma opinión de él. Esto es un pacto, una declaración, más que nada no tiene efectos. Y siempre me decía mi señora, me está reclamando una postura clara, le digo, mira, en la guerra de Siria, y yo siempre me voy a comprar comida árabe, de los 5 sirios que llegaron de toda la guerra siria, y por error porque les jodieron, querían irse a Bélgica y terminaron en Paraguay, y son los 5 refugiados sirios. La probabilidad de que vengan los haitianos, los nigerianos, los sudaneses, se van a Europa, se van a Estados Unidos. Entonces, tengo una visión muy similar a la de Hugo, ¿verdad? Paraguay tiene más de 1.500.000 paraguayos que son inmigrantes, y en honor a ellos también tenemos que en algún momento ser recíprocos. Gracias, senador. A las órdenes siempre. Gracias a ustedes, muchas gracias. A la vuelta de la pausa ampliamos este tema. Hablamos sobre el Pacto Global Migratorio. La señora Marta Ferrara, de Semillas por la Democracia, también está Eduardo Morales. Vamos a debatir sobre este tema, Claudia. Así mismo, volvemos enseguida. Continuamos en Caro Cruz y ya vamos a nuestro segundo tema de la noche, este pacto global para una migración segura, regular y ordenada que se va a firmar mañana en Marruecos. Y de acuerdo a lo que confirmó la Cancillería Nacional, nos estaría representando el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni. ¿De qué trata este pacto? Y también hay que mencionar de que hay diversos sectores de la sociedad, organizaciones sociales, que están en contra de lo que establece este acuerdo. ¿Qué decía Luis Alberto Castiglioni? Reconocía de que este documento no es vinculante y tampoco atenta a lo que establece la Constitución Nacional y tampoco la soberanía del país. Pero a continuación, en un material tenemos los detalles. Con más de 68 millones de personas que se han visto forzadas a desplazarse en los últimos tiempos, los migrantes y refugiados representan una crisis que desafía a los gobiernos. Los datos de la Organización Internacional para las Migraciones señalan que en lo que va del año, 3.341 personas han muerto o desaparecido en las rutas migratorias de todo el mundo. Considerando esta delicada situación, las Naciones Unidas convocó a una conferencia en Marruecos el 10 y 11 de diciembre para adoptar el Pacto Mundial Migratorio, documento que promueve la migración más segura y digna. El documento no es vinculante, pero reconoce que para aprovechar los beneficios de la inmigración, mitigar sus riesgos y los retos que conlleva, hace falta mejorar la colaboración entre países y plantea, por ejemplo, compromisos contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención de migrantes solo como última opción, o reconocer el derecho de los migrantes irregulares a recibir salud y educación en sus países de destino. Por el contrario, naciones como Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel, Australia y República Dominicana se han desvinculado del mismo, argumentando que es incompatible con su soberanía o que podría tener un efecto de incitación a la inmigración ilegal. En septiembre, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, durante la Asamblea de la ONU, se había comprometido a firmar este pacto, lo que es rechazado por diversas organizaciones sociales del país, las que sostienen que se pondría en riesgo la soberanía del Paraguay y además temen que entre los migrantes ingresen al país defensores de lo que consideran la ideología de género. Sobre este tema habilitamos la siguiente consulta a través de la cuenta de Twitter, @CaroCruzPI. ¿Estás de acuerdo en que Paraguay se sume al Pacto Global Migratorio? ¿Sí o no? Y también los comentarios a través del hashtag COCPI.
Bueno, Claudia, muchas gracias. Están con nosotros la señora Marta Ferrara, directora de Semillas para la Democracia. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto escucharles y un saludo a toda la audiencia. Y también está con nosotros Eduardo Morales, Frente Nacional por los Derechos Humanos. ¿Qué tal, Eduardo? Todo bien, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Voy a arrancar con Eduardo porque escuchamos ya el argumento, parte de lo que decían recién dos senadores, uno del PLRA, otro del Frente Guazú. ¿Por qué ustedes están en contra, Eduardo, este frente, en contra de esto que se va a firmar mañana, el Pacto Global Migratorio? Bueno, primero que nada quiero aclarar que yo traigo la voz de muchísimos paraguayos patriotas que estamos en contra de este pacto. El pacto es un documento hecho en lenguaje onucero, es un mar de palabras, justamente para que nos entienda. He leído a cabalidad el documento, son 33 páginas en inglés y en español muchas más. Estamos en contra porque justamente, para poner en contexto el contexto de este pacto, como dijo el informe, es la crisis migratoria que vive Europa. Europa está con el gran drama de una inmigración masiva del norte de África hacia Europa y donde las políticas relajadas de la Unión Europea permiten que la inmigración sea descontrolada. Al tener este descontrol no es una migración natural, sino masiva. Y esto ya es prácticamente una invasión cultural, porque ahí hay un choque de culturas. Choca la cultura cristiana, por más que sean países ateos, muchos tienen una base cultural cristiana, versus la cultura islámica que están trayendo, o sea, que tienen los inmigrantes. Entonces se han formado guetos, zonas donde la policía no puede ingresar porque estos inmigrantes aplican su propia ley local. Y Francia está pidiendo auxilio, Alemania está pidiendo auxilio, los alemanes están pidiendo auxilio por la inseguridad que están viviendo, porque no estamos hablando de inmigrantes que llegan al país para producir, como Paraguay siempre ha aceptado, y es altamente conocido la receptividad y la hermandad que nos une con los migrantes, ¿verdad? Tenemos colonias unidas, Oenau, y muchas otras colonias que producen, ¿verdad? Sin embargo, este pacto, este documento, todo está englobado para aceptar la migración masiva, dice el documento, ajustar, nos comprometemos, dice, a cambiar nuestra legislación para prohibir la detención masiva y deportación masiva de personas. O sea, nos vienen 100.000 inmigrantes y haciendo caso a lo que dice el pacto, uno no puede ni siquiera detener. Aparte de no poder detenerle, tiene que brindar todos los servicios y además cambia el trato de migración ilegal por irregular. Y los países se comprometen a cambiar el estado de esta inmigración irregular a regular. O sea, se elimina totalmente lo que es la migración ilegal. O sea, por eso es que Estados Unidos y otros grandes países, no países chicos como Paraguay, estamos hablando de Hungría, Austria, Polonia, Chile, República Checa, Croacia, Bulgaria, Estonia, Austria, Estados Unidos, República Dominicana, Bélgica, Italia, que tienen un gran problema, 20 países, Rusia, China, Japón, reconocen y se dan cuenta del peligro para la soberanía nacional que contiene este documento. Sin embargo, el gobierno actual de Mario Abdo no ha socializado y al ser no vinculante ha puenteado al Congreso Nacional. Justamente esa es la gravedad, que un pacto que tiene una gran consecuencia para la convivencia del país, de todos los países, se puentee el gran debate que puede darse, por ejemplo, en el Congreso. Gracias a la manifestación que hemos tenido, al ruido que estamos haciendo en redes sociales, el canciller sale a decir... Sacaron un comunicado. Salió un comunicado justamente. ¿Por qué no socializaron el documento que van a firmar antes? Porque todo el secretismo de esto ya hace mucho ruido. Y sacan un comunicado diciendo que esto es solamente, ¿cómo se llama? Es no vinculante.
Y eso es peor todavía. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuestra soberanía gratuitamente, ¿verdad? Sin ningún debate. En Bélgica este tema hizo una crisis en el gobierno, donde el gabinete del primer ministro le dijo al ministro: si usted firma este pacto, nosotros renunciamos. Y el primer ministro directamente comunicó que están desvinculados sus asesores. O sea, a ese nivel de debate se llega en otros países por la gravedad del asunto. Sin embargo, acá, un comunicado por Twitter lanza el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni, ¿verdad? Totalmente con nula seriedad, y además trata a las personas, a los paraguayos patriotas que estamos objetando el documento, de ultraderecha extrema. Por suerte, la derecha ha votado a Mario Abdo justamente por el discurso conservador que vendía. Hubiéramos votado nomás a Leo Rubín, ya que es un zurdo a cara descubierta. Ahora nos desayunamos de que una vez más el gobierno de Mario Abdo traiciona a sus electores conservadores. Primero, sus gabinetes, muchísimas feministas radicales, los conservadores estamos en contra de todo lo que es género. Y además... Hagamos Eduardo para que no sea un monólogo, escucharle también. Marta Ferrara, ¿dónde entras con Semilla para la democracia en toda esta historia? ¿Cómo entras acá? Bueno, nosotros somos una organización de la sociedad civil, somos socios de ACNUR en Paraguay. Nosotros hacemos el trabajo humanitario, básicamente de apoyo a la población que solicita asilo, básicamente, no a la migrante, ¿verdad? Porque hay que diferenciar entre los migrantes y los refugiados políticos, ¿verdad? O sea, los refugiados en general, no políticos. No quiero entrar con el término porque hay todo tipo de refugio por distinta índole, la verdad. La mayor parte son de origen político, aunque en el fondo puedan decir que son económicos. La diáspora económica tiene mucho que ver con una condición política en los países de origen, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos todo el trabajo de asistencia humanitaria básicamente a la población sujeta de asilo, ¿verdad? Trabajamos apoyando a todas las comunidades de distintos países que están en el Paraguay solicitando asilo político, pero yo quería comentarte brevemente en este marco, ya que me pidieron también que si podía hablar un poquito del Pacto Mundial para la Migración, hacer como un contexto de dónde viene y por qué hoy el gobierno está firmando esto. Bueno, esto surge a partir de la Declaración de Nueva York para refugiados y migrantes, que se llevó a cabo en el 22 de septiembre del 2016 en Nueva York, ¿verdad? A la cual asistió el canciller Loizaga en representación del gobierno paraguayo, y se comprometió justamente a llevar adelante todo el trabajo y firmó su apoyo como parte de las Naciones Unidas, ¿verdad? Paraguay forma parte de las Naciones Unidas. Se comprometió a llevar adelante todo el trabajo para poder llegar a lo que hoy se está llamando este Pacto Mundial para la Migración. O sea, esto es como la continuidad de una política pública que se inició en el gobierno del presidente Cartes con el canciller Loizaga, y hoy se le está dando continuidad con la firma de este pacto. O sea, este pacto no es que salió ayer y hoy se firmó. Es el resultado de un proceso que se fue dando a lo largo del tiempo y que, como te digo, se inició en septiembre del 2016, justamente en el marco de una reunión en las Naciones Unidas en la cual estuvo participando el canciller Loizaga. Justamente por eso traje los recortes de esa época. Estuve tratando de hacer un poco de arqueología, ya que estas cosas, bueno, generalmente son resultado de un proceso, no son cuestiones que se dan de la noche a la mañana. Y como decía uno de los senadores, bueno, las migraciones y el asilo, sobre todo las migraciones, se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. Y acá en Latinoamérica, si bien son migraciones relativamente diferentes, tenemos una migración comparada en este momento por la ACNUR muy similar a la de Siria en términos numéricos, que es la migración venezolana, ¿verdad? Se calcula que existen aproximadamente cerca de 3 millones de venezolanos que en este momento están fuera de su país,
fundamentalmente por razones de origen político. Como te decía, mucha gente sale porque no tiene salud, no tiene educación, etcétera, una serie de situaciones similares, pero que en el fondo son situaciones que conllevan una cuestión política de fondo, ¿verdad? Hay otros países en Latinoamérica que tienen situaciones similares. Haití es uno de ellos, y justamente el país afectado es República Dominicana. Es el único lugar a donde se pueden ir los haitianos, o sea, no les queda otra que tirarse al mar o irse a República Dominicana. Entonces, esos son los países que tienen una mayor cantidad, y por supuesto Cuba, ¿verdad? Y bueno, después te podría ir contando un poco cuál es la situación en números en Paraguay, en cantidad de refugiados, qué países son los que tienen más refugiados en Paraguay, cuál es la población que solicita asilo en mayor número, y más o menos cómo está distribuida. ¿Quién lleva la delantera acá? Lleva la delantera en tema de refugio. Hay prácticamente más cubanos que venezolanos que solicitan asilo en Paraguay en este momento. Hay un crecimiento exponencial que se dio en los últimos meses. Nosotros no hace tanto que estamos, ¿verdad? Hace un poco más de un año, somos socios nuevos, que creció la población cubana. Estimamos que es porque Estados Unidos cerró sus puertas, ¿verdad? Entonces muchos cubanos van bajando y van llegando a Paraguay. Hay una población importante de cubanos en este momento en Ciudad del Este, y otra importante también acá en Asunción. Y por supuesto después están los ciudadanos venezolanos, que también hay un número importante tanto en Ciudad del Este, en Asunción, y hay mucho subregistro también, sobre todo en el tema de migrantes. Viste que Paraguay, al ser también frontera seca, entonces mucha gente entra por Ciudad del Este, por Encarnación. Hay algunas fronteras por las cuales se mueve más la migración, ¿verdad? Señora Ferrara, pues si podríamos distinguir, por favor. Una cosa son refugiados, otra cosa son migrantes comunes y corrientes que tenemos, digamos, regionalmente siempre. ¿Podría darnos los números exactos de los refugiados, por favor? Exacto. Bueno, migrantes no todos son comunes y corrientes, claro. Hay migrantes, sobre todo los que vienen de Cuba, o bueno, esos piden asilo generalmente. Por eso le dije, los de Venezuela. Le dije, ¿verdad? Claro, los refugiados en este país, en este momento, te puedo decir los datos oficiales, hasta pendientes de aprobación, pero ya con solicitud presentada en la CONARE, habían 120, de los cuales la mayor parte son cubanos, 50, 29 son sirios, 26 son venezolanos, y bueno, lo demás es insignificante. Los que están población pendiente de aprobación, digamos, es esa, ¿verdad? Tenés un total de 120 personas hasta el mes de junio. La población que ya tiene asilo, que tiene toda la documentación en regla, son 217. Ok, gracias. Y los pendientes, espera, que quedan más. Sí. Tenés 240, al 22 de noviembre, sí, 249 solicitudes de asilo en total, 63 son de origen venezolano, 176 son cubanos, y hay una población flotante de aproximadamente 70 cubanos en Ciudad del Este y 20 venezolanos que aún no han contactado en principio con la CONARE. Están pendientes de venir a Asunción porque la CONARE no está descentralizada y solamente funciona en Asunción. Ok, a ver, quería... No llega a 1000. Bueno, gracias. Quería mencionar este dato, Eduardo, porque finalmente estos son los números reales, oficiales sobre refugiados. Paraguay siempre ha sido un país proclive a recibir grandes cantidades de inmigrantes, principalmente regionales. Según Itamaraty, hay más de 700.000 brasileños viviendo en Paraguay, una cifra tremenda. Otros miles argentinos deben estar viviendo aquí. Me excuso de dar un dato oficial porque no lo tengo. Otros miles de uruguayos también seguramente, y menor cantidad de otros países de América. Me gustaría que expliques a la gente con respecto a estos números oficiales. Menos de 1000 solicitudes de refugio tiene Paraguay en estos momentos. ¿Vos crees que esto podría crecer exponencialmente con este pacto? Totalmente. Te voy a dar otras cifras. Se olvidó la señora Ferrara, disculpe que la mencione, el problema haitiano no solamente va a República Dominicana, que entre paréntesis no firma el pacto. Van a Chile, donde solamente entre el 2016 y 2017 hubo un registro de 138% de aumento
responde tu pregunta. Pasando de 47.000 a 111.000 en un año. Por eso estamos hablando de grandes migración, que justamente el documento se centra en eso. Estamos hablando de migración masiva y esa es la crítica. No estamos hablando de migraciones naturales, como le llamamos. Otro dato, España en 10 años, 500.000. Pero el caso de Chile, quiero centrarme en el caso de Chile, porque es acá la vuelta. Pero Chile no va a firmar el pacto, ¿verdad? No. Chile hoy anunció. que no. Justamente. Piñera anunció. Piñera anunció. Porque se han dado cuenta del peligro que conlleva esto. Entonces, también dice el documento, es liberticida este pacto. El objetivo 17, habla de moldear la opinión hacia los migrantes. Básicamente, propaganda desde el gobierno para moldear la opinión pública. Literalmente dice moldear. Después habla de impulsar proyectos de ley que criminalicen el discurso de odio. Por ejemplo, lo que yo estoy acá haciendo podría considerarse un discurso de odio. Sí, pero eso es subjetivo. Por eso, y eso es justamente el problema de las leyes de discurso de odio, siempre son subjetivas. ¿Qué es odio? Y también proyectos de ley contra toda forma de discriminación, claro, porque si uno tiene objeciones se le tacha de xenófobo, de islamofóbico. Justamente el proyecto que 2 veces se rechazó en el Congreso, ¿verdad? El proyecto de Filisola. Y este pacto vuelve a impulsar, o sea, el gobierno actual de Mario Abdo va a estar impulsando un proyecto de la izquierda. O sea, por eso vuelvo a insistir que es un fraude electoral de los votantes hacia los votantes. Él prometió tener una línea conservadora. Y toda la izquierda está apoyando esto, claro, en todo el mundo, no solamente acá. ¿Por qué? Porque siempre la izquierda con sus ONGs son serviles a la ONU y a la Unión Europea. Por eso es que toda la izquierda se alinea a través de esto. Inclusive, te digo más, no les llamó la atención cuando el canciller Castiglione dice, miren, esto es lo que nosotros vamos a firmar, quédense tranquilos, la Santa Sede nos apoya. La izquierda agarró y dijo, qué barbaridad, separación iglesia-estado. No, se quedaron calladitos. Los primeros que critican cuando el gobierno le cita a la Santa Sede es la izquierda, pero sin embargo están callados. Y es por eso, porque están alineados y son la Unión Europea y la ONU son los que pagan a las ONGs. Y justamente otro artículo del proyecto es que se prohíbe la criminalización de las ONGs, porque las ONGs son las que después pagan la forma de transporte, como pasó con los haitianos en Chile. En Chile, y pueden corroborar, vuelos charter para los haitianos. No es que vienen, vuelos charter, que son pagadas por las ONG. ¿Y de dónde salen esos fondos? Por eso es que este problema, el problema de Europa quiere traernos, quiere repartir la baraja. Y dice acá el documento, todos somos responsables. No, señor, no todos somos responsables de esta crisis humanitaria que están viviendo muchas veces los países africanos y Medio Oriente. Muchas veces es la misma cultura, peleas internas que tienen. A ver, Eduardo, sobre el punto quería decir algo, Marta. Dime. No. Pues me dijiste solamente, quería insistir que este es un proyecto, es la construcción de una estrategia mundial que se inició con el apoyo del gobierno del presidente Horacio Cartes, con el canciller Loizaga. O sea, esto no es un invento de este gobierno, que creo que también es conservador y de derecha, igual que el gobierno de Cartes, ¿verdad? O sea, esto no es un invento de la izquierda ni una ley que se apoya desde los sectores de izquierda, por llamarle de alguna manera. O sea, yo además creo que el trabajo humanitario no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, es un trabajo humanitario básicamente. Y por otro lado, me llama mucho la atención el discurso de expulsión de las Naciones Unidas, de la ONU y también la expulsión de la Unión Europea. Es un discurso muy similar al que tiene Daniel Ortega en Nicaragua. Ustedes sabían que Daniel Ortega, que dice que es de izquierda, ¿verdad?,
Él expulsó a la oficina del PNUD de Nicaragua y justamente echó a todas las mujeres que trabajaban en Nicaragua en los programas de género, expulsó a la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea se retiró después del fraude de las anteriores elecciones, ¿verdad? Toda esta crisis que hubo este año y todas las muertes vienen después ya de la expulsión y de la ida de las organizaciones internacionales. Entonces hay como muchas coincidencias en ciertos discursos y en ciertas acusaciones. También lo mismo pasa en Venezuela, ¿verdad? Maduro hace las mismas acusaciones contra la Unión Europea, también contra Estados Unidos, contra la USAID, y hace las mismas acusaciones contra el PNUD. O sea, se parece mucho el discurso, ¿verdad? Y en este caso también me llama mucho la atención la posición con respecto a la migración haitiana. Son negros los que vienen de Haití, ¿verdad? Y son a ellos a los que se les rechaza, ¿verdad? No se rechaza a otra gente, ¿verdad? O sea, si uno conociera Haití, sabría el sufrimiento que tiene ese pueblo y la situación realmente terrible por la que pasan los haitianos. Ellos es un estado fallido, ustedes saben, es un estado donde no funciona nada, donde la gente ambula por las calles, no tiene que comer, tuvieron un terremoto, murieron de cólera, tuvieron una serie de problemas. O sea, realmente el negarle la ayuda a esa gente, a esos niños, a muchos de los que incluso están acá, es mínima la población, como decíamos, no llegamos a 1000 refugiados, pero realmente yo les quiero decir que hay gente que golpea las puertas y no tiene ni siquiera para comer. Nosotros a veces tenemos que comprar el desayuno para poder hacerle la entrevista. O sea, nosotros establecemos un sistema donde se hace una entrevista, donde se le entrega una ayuda de emergencia con kit, con comida. Y si esa gente no tuviera ese apoyo, yo les puedo decir que esa gente estaría en la calle pidiendo limosna. Claudia. Me quería consultar a Eduardo. Primeramente, dijiste que estabas acá en representación de varias organizaciones y quería saber más o menos cuáles son. No, en representación de una población, sí. Muchas personas que están en contra de este pacto, ¿verdad? O sea, no son muchos paraguayos que pensamos, claro, que esto es un atentado contra nuestra soberanía, ¿verdad? Okay. Es una entrega a nuestra soberanía. De acuerdo a los informes, a la entrevista también que estuvimos haciendo, varios grupos pro vida, también religiosos principalmente, están preocupados por este pacto global migratorio. Yo tengo una consulta nomás, considerando, ¿verdad?, ser practicante de la religión, se habla de la solidaridad principalmente, sí. También de otros principios como amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Como a ti mismo, ¿verdad? Y pienso nada más lo que describía Marta Ferrara, de que son personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad y como que choca, ¿verdad?, de que este tipo de organizaciones no estén en la tesitura de al menos recibir a estas personas, considerando que Paraguay no es primera opción para la gente que está necesitando un lugar, ¿verdad? Entonces hablabas de un fraude en el discurso de Mario Abdo Benítez y yo considero también un fraude de parte de esta gente que es de la iglesia tener esta postura hoy. Bueno, primero que nada estamos hablando de políticas públicas de migración, no estamos hablando del catecismo, ¿verdad? Eso hay que tener claro. El tema de la fe lo dejamos para otro programa, estamos hablando de políticas públicas ahora. El tema de servicios que dijo la señora Marta Ferrara, justamente es lo que está pasando. Vuelvo a Europa, le cargan a los europeos con los servicios, con impuestos que deben pagar para recibir a esta gran masa de gente que es, hay que decirlo, improductiva. Porque hay que ser solidarios, pero la raya lo que define es el criterio el criterio del número y de la cultura, porque nuestra ley de migración, y cito, ley 978/96, habla de 3 modalidades: la inmigración calificada, la inmigración asistida y la inmigración con capitales, que es distinto a los refugiados, como estábamos hablando. Entonces, todo siempre se centra en el interés del Estado de asumir a estas personas. Y cuando hablamos de servicios, el documento dice que se obliga, o sea, se compromete el Estado a dar todos los servicios a estos inmigrantes masivos, y dice que se basa también en el pacto Addis Abeba, donde este pacto, esta agenda dice también la movilización de recursos, ¿verdad?, como la ampliación de la base impositiva. ¿Qué es lo que pasa en Europa? Se le carga con más impuestos
para poder pagar los servicios de refugiados que al final no terminan integrándose a la cultura, incluso llegan a ser violentos y llegan a vivir de los subsidios que da el Estado. Entonces, en ese contexto, no estamos hablando ya de una solidaridad. Como podemos ser una solidaridad con los venezolanos que vienen acá a trabajar y se integran a nuestra cultura, así como de otros países. Gente que no se puede integrar a la cultura no puede venir a Paraguay. ¿O qué? Estamos hablando de inmigración en el contexto europeo que están queriendo traer. No, pero yo te pregunto sobre el contexto de Paraguay. No, el tema es que esto está hecho por justamente, ya lo dijo el informe, el drama migratorio que están teniendo allá. Y nos traen y quieren repartir las balas. No se integran. Suecia, el paraíso socialista supuestamente, ahora es la capital de las violaciones a las mujeres. Esa es la realidad. Eso no es xenofobia, eso es realidad. Hay que tener lo que dicen, esto es una cuestión xenófoba, una cuestión racista, como dijo la señora, indirectamente es tratado racista. Socialismo. Hay que tener solamente esto para informarse de la realidad que está teniendo Francia, las no-go zones, como se dice en inglés, zonas donde ni la policía puede entrar porque es violentada, apedreada y chutada a patadas de esa zona. Esa es la realidad migratoria de Europa. Y esto es el Pacto Global. ¿Por qué? Y no es una conspiración. Acá dice, en el documento dice, que todos somos responsables de la crisis migratoria. No, señor, no todos somos responsables. A ver, Perdón, Eduardo. yo ahí tengo una objeción, Jorge. Sí somos responsables los paraguayos. Nosotros tenemos casi 2 millones de paraguayos afuera. Tenemos gran responsabilidad con la migración. Tenemos una gran población paraguaya en Buenos Aires. No voy a irme más lejos, ahí en España, en Estados Unidos. Yo personalmente he estado con un hijo mío que estudió en Buenos Aires en hospitales públicos de Argentina, donde no le han pedido nada para recibirle. Son 2 millones de argentinos, de paraguayos que viven solo casi en Argentina y no se les niega prácticamente nada. O sea, no adherirnos a este pacto implicaría que el Estado argentino empezaría a negarle asistencia a los paraguayos eventualmente en un principio de reciprocidad, a pesar de que claramente en el punto 7 este pacto dice que no es vinculante jurídicamente, que se basa en los compromisos acordados por los Estados miembros en la Declaración de Nueva York, justamente que ya la asumió el gobierno anterior. O sea, esta es una continuidad de una política pública de reciprocidad con otros estados que reciben población paraguaya, que necesitan también apoyo. Hay mucha población paraguaya en España, ¿verdad? O sea, me parece realmente, y lo voy a decir, me parece racista, xenofóbico, el hecho de que justamente a una población negra, a los musulmanes, yo no conozco actos de terroristas ejecutados por población musulmana en Paraguay. Los terroristas no vienen a pedir asilo, no vienen a pedir refugio, vienen por la frontera, son del EPP, son del ACA, son del Comando Capital, del Comando Vermelho, andan en avión, tienen plata. O sea, yo no conozco ninguno que haya venido a pedir asistencia humanitaria, haya venido a pedir un kit porque sus hijos estaban muriendo de hambre. El Estado paraguayo recibe migrantes en una minoría porque realmente no tiene capacidad de dar asistencia ni en salud ni en educación casi a sus propios connacionales. O sea, todos sabemos la tragedia del paraguayo. Entonces, ningún exiliado, ningún migrante viene a Paraguay con la expectativa de que Paraguay le va a dar buenas condiciones de vida. O sea, los pocos que vienen acá en situación grave de emergencia, porque hay muchos cubanos, hay muchos venezolanos que vienen en esa situación, realmente vienen porque están muy mal en su país. Hay niños. O sea, negarle asistencia por el solo hecho de que son distintos a nosotros. Eduardo, ¿qué es lo que mueve en tu cabeza? El que está diciendo mentira. Primero, ella dijo, y anoté, que si nosotros no firmamos, Argentina no va más a recibir a Paraguay. Puede no recibirnos. No, dijiste puede, ahora sí. Bueno. Puede no. Vos también dijiste una cantidad de mentiras. Bueno, no, pero yo anoté. Sí, pero Paraguay ha recibido. Marta, por el punto nomás. ¿Dijo o no dijo usted eso sobre lo de Argentina? Que pudiera no recibir más Paraguay. Sí, pudiera no recibir. O sea, eventualmente no es vinculante. Pero si Paraguay se niega a recibir migrantes,
Argentina podría, por darte un ejemplo, yo no sé si Argentina o cualquier otro país. Y porque puse Argentina, porque Argentina es un país que recibe muchos paraguayos. Nosotros tenemos argentinos acá, pero no en la misma cantidad que paraguayos en la Argentina. ¿Sabes? Voy a desarrollar este Yo punto. creo que acá hay más brasileños que argentinos, ¿verdad? Es mentira, porque nuestras relaciones fueron buenas antes de este pacto. No necesitamos el pacto para que las relaciones argentinas-paraguayas sean buenas. Eso es falso. Después dijiste una gran verdad. Paraguay no tiene la capacidad de acoger a una gran cantidad de migrantes, encima con estas características. Y vos decís que van a venir muchos. Y acá el proyecto, Perdón, Eduardo, vos decís que van a venir muchos. El pacto dice que los gobiernos se comprometen a dar los servicios, a ofrecer todos los servicios y necesidades de los migrantes independientemente a su estatus migratorio, o sea, si es legal o ilegal. Ese es el peligro. Sea legal o ilegal, se obliga al Estado paraguayo a cumplir, a dar servicios. O sea que si vos ves una persona que se está muriendo, no le va a asistir. Eduardo, si vos ves una persona que se está muriendo y es ilegal, ¿le vas a dejar que se muera? ¿Le vas a dejar que se muera? No le estoy escuchando porque me está gritando. ¿Y le vas a dejar no le que se estoy muera? escuchando porque me está ¿Le vas a gritando. dejar que se muera? ¿Le vas a dejar que se muera? ¿Le vas a dejar que se muera? Por favor, le pido que ponga orden. ¿Le vas a dejar que se muera? Por favor, el tercer punto que ¿Le vas a dejar que se muera? Por Dios, señora, por Dios. Deje que hable, después habla usted. Pero qué bárbaro. Sea maleducada. Pero espera un poco, eso que te No, espera, el tercer punto. Porque deja que hable, después le responda a la señora. Dice, no conoce casos acá en Paraguay. Claro, porque de musulmanes violentos, por supuesto, porque fue una migración con bajo impacto. Así como vinieron de otros lugares. Acá tenemos de muchos países y también culturas y religiones. Pero se han adaptado a la cultura y al quehacer del paraguayo. Así como en otros países ocurre. Lo que ocurre en Europa es que, es masivo y los países no tienen la capacidad, la sociedad no tiene la capacidad de integrar, porque ya no es una migración, es una invasión cultural. ¿Terminaste? Terminé. Señora. Bueno, yo te pregunto ahora, decentemente, como a vos te gusta hablar, porque vos sos una persona muy solidaria y formidable, si cuando una persona que está en la calle muriéndose, como no es legal, ¿le vas a dejar que se muera? Te pregunto. Te pregunto si es una persona la que va a venir o van a ser 100.000 personas. Te pregunto si hay una persona ilegal en la calle que se está muriendo, ¿le vas a dejar de asistir? Yo no, pero yo soy Eduardo Morales. Acá estamos hablando de migración masiva y que van a atraer. ¿Y en qué van a venir? Así como no sé, así como en Chile pasó que vienen. Claro, el Estado chileno es el Estado paraguayo. Claro, no, el Estado, o sea que el Estado chileno pagó para traer a los inmigrantes, o sea que Paraguay también tiene que pagar. Y ahora Chile no está firmando. ¿Los servicios de salud en Chile son como en Paraguay? Son mucho mejores, pero entonces ¿para qué el Paraguay va a firmar? Si el documento no es vinculante y si el documento no es vinculante, déjame que te conteste, por favor. Yo estaba en una sola palabra. Si el Paraguay, si vas a hablar vos solo, seguí nomás hablando. Si esto no es vinculante y si el Paraguay no puede asumir la responsabilidad, entonces ¿para qué cuernos firma? Espera un poco, para Eduardo. proteger a los paraguayos fuera del país. Mentira, eso no es cierto. Eso dijo el canciller al menos. Y claro, porque está mintiendo, sí. Porque está eso hizo también el canciller anterior. El manual donde dice que hay que moldear la opinión pública y eso es lo que está haciendo Castiglione. Eso es lo que vos estás haciendo cuando mentís. Vos estás moldeando la opinión pública. Vos tenés, y vos porque vos estás mintiendo, estás diciendo. Y te estoy diciendo, vos estás mintiendo al decir de que los paraguayos que están en Argentina no pueden verse afectados. Claro que se pueden ver afectados, no es vinculante, pero los argentinos pueden aplicar el principio de reciprocidad y decir que no nos van a atender más. Así de sencillo es. O sea, gracias a este documento recién vamos a tener una buena relación migratoria con Argentina y con Brasil. Podemos dejar de tener una buena relación. Podemos dejar de tener siempre. Sí. Porque la soberanía nacional, ahí está, justamente. La soberanía nacional está por encima de todos, de todo. Justamente, por más que se firme, el día de mañana cualquier país tiene la potestad de definir su política migratoria. Por eso Estados Unidos no firmó. Por eso las grandes potencias no firmaron. Estados Unidos es un país receptor de migrantes, Paraguay no.
Y justamente porque a eso el contexto van a empezar a repartir a los migrantes. Por eso dice que la responsabilidad es conjunta. Todos tenemos que ayudar en la crisis migratoria de Europa. Y acá también dice, esto dice acá. Pero acá en América hay una crisis migratoria, acá Eduardo. Dice, tenemos que tratar la crisis africana. Dice el documento, busca a africana. Claro, Y entonces está van bien. a repartir. O vos porque es africano le vas a dejar que se muera. No, el tema es que pueden venir. ¿No te gustan los negros a vos? Empezamos con la manipulación. Sos racista. Y sos racista, y sos xenofóbico y misógino. Ah, no me digas. Sí sos. No. Y yo soy feminista, No. ¿y qué? No. Acá no se trata de xenofobia, si es negro, si es blanco. Si vienen... Vos me hablaste de los haitianos, no me hablaste de los venezolanos. Y porque puse ejemplo. Porque los haitianos son negros y no trabajan, según vos. Porque son negros. Y los venezolanos, hay también venezolanos negros. Y no hay ningún problema, el tema es cultural, porque el choque de civilización que hay o sea, en Europa la cultura haitiana nos va una crisis la donde cultura haitiana nos va a avasallar. Las feministas son unas hipócritas, porque nunca... No, yo creo que los religiosos también son hipócritas. No, andate, pero es un caso concreto. Porque Ay, nunca los religiosos son terriblemente nunca se van hipócritas. a manifestar frente a mezquitas cuando pasan violaciones masivas allá en Francia, en España y en Vamos a Suecia. hablar de Paraguay, Eduardo, por favor. Y justamente queremos Ustedes los queremos católicos importar paraguayos ese son problema. terriblemente hipócritas. Queremos importar Vos te ese fuiste a problema. manifestar en contra de los Queremos curas importar ese pedófilos. problema. ¿Te manifestaste en contra? ¿De qué? De los curas pedófilos. Claro que condeno la... Ahí está. Quiere desviar la atención. Justamente la manipulación mediática. Bueno, vamos a hablar de Ahí está. racismo. Muy Vamos bien, a hablar de siguiendo el racismo. manual, No. siguiendo el Vamos a hablar de manual. racismo. ¿Por qué vos te parece que la cultura haitiana nos va a sobrepasar y vamos a... No sé lo que nos va a pasar si vienen los haitianos acá. Vos decís que ellos no son capaces de trabajar, no son capaces de aportar nada a la cultura paraguaya. Busquemos noticias de Chile. Yo te pregunto Cris, de Paraguay, y ¿qué vamos a los hacer? haitianos tienen ya la experiencia, los chilenos tienen ya la experiencia haitiana masiva. No estamos hablando de 50 o 100 personas. Estamos hablando de 100.000 por año. ¿100.000 haitianos van a venir a Paraguay? 100.000 haitianos fueron a Chile. Yo estoy dando O sea, vos decís que van a venir a Paraguay 100.000 ¿Por qué no haitianos. pueden venir? Si se fueron a Chile, saltamos a Argentina y después están acá. ¿Y qué van a venir? O sea, ahí está la hipótesis. ¿Y vos te basás en hipótesis? No, yo estoy hablando de realidad. Pero la Yo hipótesis estoy que hablando te de podés realidad basar europea, es la realidad paraguaya, chilena. Eduardo. Tu hipótesis de trabajo es Paraguay, no Chile. Tu hipótesis de trabajo es el Estado paraguayo y sus instituciones. Y la capacidad que tiene Paraguay de exportar migración. ¿Cuántos paraguayos viven en Argentina? ¿Cuántos paraguayos viven en España? Hay mujeres españolas que hicieron un comunicado pidiendo que se firme porque tienen miedo de lo que les va a pasar si no se firma. Hay mujeres paraguayas en España sumamente preocupadas. Las remesas paraguayas que vienen del exterior ayudan a mantener familias enteras. Hay niños que viven de eso en Paraguay. Y vos estás atentando contra esos niños. No. Le vas a Porque sacar yo el dije pan. bien que acá hay Paraguay acepta con mucho gusto a inmigrantes que están en condiciones de integrarse y vienen a producir, así como el Estado paraguayo es responsable O sea, vos de la no- expulsión. vos no como aceptás- déjenme hablar. Como el Estado paraguayo es responsable de la expulsión económica de muchos paraguayos. Entonces, la crisis, porque el contexto hay que tener en cuenta, la crisis migratoria africana que dice el documento, hay que arreglar, hay que solucionar los problemas locales, no exportar problemas. Hay que, si el problema de los países es la inseguridad, la guerrilla, hay que, la ONU, ya que es tan solidaria, que vaya y arregle los problemas de la guerrilla. ¿En dónde? ¿Acá en Paraguay? Ay, Dios. Bueno, Bueno, tenemos que- nos nos vamos. tenemos que ir. ¿Algo más para ¿Viste agregar? que vos te acordás de Dios cada rato? Nos Sos un tenemos que ir. hipócrita. Ay, no me digas. A Sí, ver, sos. Gracias, Y además Marta. seguro que has de ser pecador. Gracias, Marta. Gracias, Eduardo. ¿Qué dice? La ¿Qué dice encuesta. la encuesta? Bueno, recordamos la consulta. ¿Estás de acuerdo en que Paraguay se sume al Pacto Global Migratorio? Participaron 827 personas. ¿Y Que qué mucha dicen? gente, ¿eh? Que Sí. mucha gente no escuchó. ¿Viste? Sí. 69% de la gente dice que no quiere que Paraguay se sume a este Pacto Global Migratorio y el 31% de la gente dice Viste, yo que sí. sé que a mí me van a quemar por bruja. ¿eh? Solo para finalizar, Torres, en el pasado Paraguay nunca necesitó un pacto para recibir
a familias del Japón, por ejemplo, en el 36, que crearon un pueblo hermoso que se llama La Colmena. En el 27 del siglo pasado, cuando desafiaron al agreste Chaco los menonitas que huyeron de Rusia, llegaron a Canadá y después a nuestro país. No necesitamos tampoco ningún pacto para recibir a los más de 700.000 brasileños, etcétera, etcétera. Pero habrá que analizarlo y debatirlo más. ¿Y qué pierde o qué gana Paraguay con este pacto? Yo no sé si hay tiempo porque ya se firma. Ya están los altos representantes de los países en Castiglione ya está allá. Ya se firmó, prepárense para la invasión haitiana. Yo voy a responsabilizar al presidente de la República bueno, y a la tiempo. de las consecuencias y las consecuencias que va a traer esto y que puede haber y el conflicto que puede haber que puede traer esta firma. Bueno, el nos vamos. presidente es responsable. Viene Salvador y el Ícar. canciller también. Buenas noches.